Camiroaga es como si aún se mantuviera acá, porque, claro, fue una figura, fue una persona que entregó tanto cariño, tanta alegría a un país, porque somos de una personalidad más o menos gris. O sea, somos de repente medio apagados. Y él era todo lo contrario. Era chacotero. Él era chacotero, era Luciano Bello, era el Washington, era pura alegría y pura buena onda. Entonces es muy bonito recordarlo. ¿Y sabes qué, Eduardo? A mí me pasa que se echa de menos. Yo lo digo como televidente. Para mí era o sea, me entretenía mucho Felipe. Más allá de que el programa, el equipo estaba súper afiatado, para mí era total, una persona súper luminosa. Yo trabajé en Televisión Nacional cuando él también estaba ahí. Bueno, de partida era un hombre hermosísimo. Guapísimo. Entonces tú lo veías pasar por los pasillos siempre saludando a todo el mundo, muy cariñoso. Conozco gente que trabajó con él y todos tienen pero desde antes que lamentablemente él falleciera. O sea, él de verdad que era una persona súper especial, súper generosa, cariñosa, buen amigo, buen hijo. Entonces como que las tenía todas. Y por eso a uno le emociona también ver estas imágenes, porque uno también extraña a sus seres queridos, a las personas que se fueron. En ese lamentable accidente también, la otra vez salió en Revista Paula una entrevista a una abuela que se hizo cargo de los 3 hijos del matrimonio también, que iba viajando en ese avión. Entonces, claro, es un accidente tan trágico que nos deja en el fondo con tanta pena a medida que uno va conociendo los casos. Es que ¿por qué extrañamos tanto? Yo creo que a todos los que se fueron en este accidente y también a Felipe Camiroaga, porque eran como gente demasiado buena. Entonces como que cuesta creer que partieron. Y de alguna manera lo que decía la medium es que ella, al ver esa semana a Felipe Camiroaga, y mientras estábamos viendo Compacto empezamos a recordar, fue una semana bastante especial porque él estuvo enfermo algunos días, no fue a hacer el buenos días a todos, se especulaba con que se había hecho un tratamiento en la cara, otros decían que no, que estaba con una faringitis. Y posteriormente el último capítulo que él hace del matinal de TVN es cuando entrevistan a este... Claro, precisamente. Y se da una mística súper especial en el programa. Yo me acuerdo haberlo visto así y como decir, ¡ay, pero están haciendo esto en el programa! Porque estamos acostumbrados a que los matinales tienen que ser rápidos. Y había como una paz, una tranquilidad, una actitud zen, en donde estaban todos como súper tranquilos, con Carola de Mora, Felipe, hablando del significado de la vida. Y como que él se despide de una manera mucho más simbólica. Entonces, además, como que me llama la atención que ella diga, claro, que lo vio en esa oportunidad y dijo, ya está listo. A mí me pasa que además este grupo humano que se fueron todos juntos, estaban tan afiatados, eran tan amigos, eran tan compañeros, que bueno, ahí empezó el ocaso, desgraciadamente, de lo que sabemos, lo que fue el matinal de TVN. ¿Y sabes por qué yo creo? ¿Por qué se extraña tanto? Porque Felipe Camiroaga yo creo que ha sido el único comunicador que ha logrado ser transversal. Que finalmente, desde la señora que tiene 90 años, que soñaba con este hombre perfecto, hasta la enamorado de 15 todo el mundo de él. Y otra cosa, los hombres y las mujeres, todos simpatizaban con él. Entonces, en el fondo, él tocó una tecla que no es fácil para un comunicador generar, que es la empatía con todos, hombres, mujeres, adultos, niños. Y es esa facilidad que él tenía para poder caer siempre bien y no ser siempre políticamente correcto, porque él era súper transparente, él decía lo que quería, se mojaba el potito. Primero en hablar de política, de camisetearse por alguien. Eso finalmente tú decís, es una persona común y corriente, era común y corriente, era honesto, era transparente. La Connie bien lo dice, fue uno de los primeros grandes comunicadores de los primera línea que habló de política y que se pronunció políticamente, que además emplazó a otros candidatos, y era un tipo que desde afuera, o sea, desde su facha, desde su pinta hasta su interior, que es un tipo tremendamente sensible, amante de la naturaleza o los animales, hacía que a los hombres nos generara mucha admiración. Yo lo admiré muchísimo a Felipe Camiroaga, me pasaba lo mismo que a la Paula, y lo veía y disfrutaba verlo en televisión, me reía mucho con él. Sus caras, el tipo humor. Histriónico, o sea, era un actorazo, Felipe Camiroaga, de verdad, un gran... Muy cómico. Muy cómico. ¿Y sabes qué? Muy cómico, que es muy difícil de manejar. Entonces, a los hombres nos generaba esta admiración, esta buena onda, qué buena onda ser amigo de Camiroaga, qué rico de ser un día tan... Qué ganas de estar con Camiroaga. Y a las mujeres le generaba esa atracción física y de contención emocional que no todos ¿Tú sabés por qué? Porque en un minuto en que la televisión era súper acartonada todavía, estamos hablando de los fines de los 90, principios de los 2000, la televisión todavía era como súper estructurada, había palabras que tú no podías decir, habían temas que tú en la tele no podías abordar, especialmente en el canal público o en Canal 13, nosotros estábamos en esa época, había como una serie de requisitos, y él instaló algo en la televisión que hoy día muchos lo han copiado,
que es el saber reírse de sí mismo. Claro. Yo creo que Camiroaga fue el primero que empezó a reírse de sí mismo. Don Francisco y luego... Pero que Don Francisco no se ríe tanto de sí mismo, se ríe más en esa época de los participantes que de él. Y principalmente de lo físico. Claro, él se reía de él con estos mismos personajes como el Washington, después cuando se iba al switch y dejaba las cosas y se volvía loco y se rompía los pantalones, se reía de su imagen de galán. O sea, de alguna manera es como lo que Lucho Jara aprendió a hacer y que hace hoy, que lo hacía Camiroaga. Felipe, con lo buen mozo que era, yo creo que también la seguridad en él mismo, hacía puros personajes donde se afeaba. Él mismo se ponía esos dientes de Luciano Bello, que hoy día quizás muchos comunicadores, hombres y mujeres, no se quieren como afear, porque uno siempre está tratando de verse mejor. Claro. Él no tenía el temor a eso, al ridículo, porque era, me imagino, un hombre súper seguro, y lo que uno ha podido averiguar y conocía de él es la rica vida personal que él tenía. Porque uno decía, este hombre las tenía todas. Buen mozo, simpático, lleno de amigos, etcétera. Pero él tenía una vida personal donde le gustaba mucho su soledad, le gustaban mucho sus animales, tenía esta vida súper familiar también. Entonces, como que uno diría, si yo fuera Felipe, pucha, estaría, no sé, en fiestas, cosas. No, pues él al revés, era un hombre con una vida privada y muy rica, que le daba mucha felicidad. Toda la razón, Anita Reeves ha hablado de eso. Anita Reeves, ¿no? Que vivió súper amiga. Fíjate que este accidente, este fatídico accidente del Casa 212 va a quedar en nuestra memoria. Como esos grandes hitos de los que uno le queda marcado a fuego, dónde estaba, qué estaba y qué fue lo que sintió. Me acuerdo perfecto lo que yo estaba haciendo. Tú, Cata, ¿qué estabas haciendo el día del accidente? Yo estaba haciendo mi maleta para partir a la nieve, era un 2 de septiembre, me acuerdo, y estaba viendo Alfombra Roja con Chico Pérez, estaban todos ahí. ¿Estabas tú también? No, yo estaba de prenatal. Estaba ahí de prenatal. Pues estaba haciendo mi bolso y iba a la casa, a la parra, a la casa de Mario Azócar, que era vecino de Felipe Camiroaga. Estaban justo al ladito. Y muy amigo además de Pancho Camiroaga, que es el hermano. Entonces yo estaba haciendo mi maleta y veo esta noticia y ya inmediatamente llamo a Tachi y le digo, oye, pasó esto. Y él desgraciadamente tuvo que darle la noticia al hermano, a Pancho Camiroaga. Lo llama y le dice, Pancho, pasó esto con tu hermano, ¿qué onda? Y bueno, y ahí todos sabemos lo que pasó. Pero fue terrible, fue muy angustiante porque, no sé, todo lo que se vivió ese día, todo lo que se respiraba. Me acuerdo además que el día siguiente estaba todo muy gris. Yo me acuerdo que no dejaba de ver la tele y todo el mundo recordaba todo el rato a Felipe y era muy chocante. Lúgubre, como que realmente todos lo querían. Pero no solo a Felipe, yo creo que a todos los que iban, por supuesto, en ese avión. Yo sigo recordando ese matrimonio, habían otras personas también, y todos, como decían, no era un viaje a lo mejor que nos íbamos de vacaciones, no, era un viaje donde iban a ayudar. Entonces, claro, tú por eso, había gente trabajando también, como el periodista Roberto Bruce, el camarógrafo Rodrigo Cabezón, que fue uno de los camarógrafos con los que yo hice mis primeros móviles, muy simpático. Yo también, ¿te acordás en el 13? Sí, pero mira, yo llegué como un pollo y yo trabajaba en medio escrito y me tocó con Rodrigo Cabezón y él me ayudaba, me decía, mira, Pauli, tienes que pararte así, súper partner, o sea, se lograba una súper buena química. Entonces, tú, no sé, uno inmediatamente, yo estaba embarazada, a punto de tener mi segundo hijo, entonces también súper sensible. Me acuerdo que en la clínica todo el mundo estaba preocupado porque todos querían en el fondo tener una noticia feliz, un final feliz. Y sabes que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que claro, yo conocí a Felipe Camiroaga como televidente, como la mayoría de la gente que está en su casa, pero y así uno se imaginaba a esta persona maravillosa. Pero yo me sorprendía aún mucho más cuando a mí me tocó trabajar con todo el equipo de él, del Buenos Días a Todos, que se fue al Bienvenidos. Claro. Porque el equipo de él finalmente era el equipo del Bienvenidos. O sea, la Carolina Román, la Jackie Cepeda, todos los periodistas, Roberto Pablo Manrique, que te mando muchos saludos el otro día. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ahí yo descubrí que Felipe Camiroaga era mucho más de lo que uno veía en televisión. Oye, cosas anónimamente que uno nunca... hacía cosas Anónimamente. Quizás que tú te des cuenta de que hizo, ponte tú, muchas cosas. Por ejemplo, ahí siempre contaban, se recordaban, cuando hacían, a fin de año hacían una comida en su casa. Y él siempre se rajaba, porque esa es la palabra, regalaba autos. Una vez regaló un auto, 5 motos, iPad, que todo una vez hizo cargo de una enfermedad de un hijo, un camarógrafo. De todo venía de su bolsillo. Ponte tú, después me acuerdo de que a mí me tocó con un camarógrafo que todavía está en Canal 13, que era el que siempre le tocaba viajar con él a los distintos países. Como a él le gustaba mucho salir a hacer notas afuera, bueno, él siempre viajaba con su camarógrafo, que se llama Rodrigo.
Y tú sabes que en el fondo de repente lamentablemente existen diferencias en la televisión. Entonces a Felipe Camiroaga lo mandaban a un hotel y al equipo de producción que viajaba con él, camarógrafo, producción, asistente, lo mandaban a otro hotel. Y él siempre decía, no, pues compadre, esto a mí no me parece, así que nos vamos todos al mismo hotel y yo pago la diferencia. Y él pagaba la diferencia para que todos se alojaran en el mismo hotel donde estaba él. La Renata Bravo está con nosotros hoy día en el programa. Sí, que nuestra Renata, nuestro corazón ya llegó. Y la Renata compartió con Felipe momentos mucho más cercanos que probablemente muchos de todos nosotros. Claro. Renatita, yo tuve la suerte de trabajar con él, pero la verdad es que yo no podía trabajar con Felipe, me costaba mucho. Te juro. ¿En serio? ¿Sabes por qué? Porque él era tan gracioso y tan tentado de la risa, peor que yo. Ustedes me conocen como soy yo de tentar. Entonces, por ejemplo, hicimos una vez, estábamos trabajando en el matinal y hicimos la parodia de La Casa de Vidrio. ¿Se acuerdan de la Casa de Vidrio? Sí. Entonces yo entraba con un personaje, me acuerdo, parece que era la Panchita Rickenberg, que usaba peluca, u otro con peluca también, y él también un personaje con peluca, imitando, parodiando a esta Casa de Vidrio. Y de repente entramos y se nos engancha a los dos las pelucas de unos ganchos que habían al entrar a la Casa de Vidrio y se nos enganchan y quedamos como un actor apotopelado, o sea, imagínate, pues sin peluca. Y nos empieza a dar una tentación de risa al aire, estábamos en vivo. Entonces, corten, o vayan a otra cosa, pero no, pues parece que subió el rating, no tengo idea, y el director seguía con nosotros, y nosotros lo único que hacíamos era llorar de la risa con Felipe. Y después me tocó muchas veces trabajar con él, yo haciendo mi, qué sé yo, imitación o parodia con un libreto, y él nunca se aprendía los libretos, nunca, jamás en la vida. Improvisaba. Pero, Julia, yo entraba con mi libretito y lo escondía por ahí, y él lo agarraba y me lo hacía así, me lo rompía, y yo, ¿qué estoy haciendo? Démosle nomás. Pero se pasaba chancho con él, o sea, era buen compañero, buena persona, como dice la Connie, detrás de, o sea, generoso, te ayudaba, te apañaba en todo lo que necesité, o sea, de verdad, un gallo, un 7. Yo, por ejemplo, no, yo lo conocí, pero no trabajé con él, pero sí mi marido sí trabajó con él. Con mucho cariño, ¿se acuerdan de ese programa que tuvo varios capítulos? Bueno, Con mucho cariño, él llegaba al estudio o a la oficina y se instalaba a conversar con todos los periodistas, se sabía la vida de todos, preguntaba cómo está, y por ejemplo fue la época en que yo me iba a casar con mi marido, entonces, oye, ¿cómo vamos para el matrimonio? Como súper preocupados de toda la gente. Y sí, efectivamente, esos asados fin de año, yo doy fe de que eran tremendamente regados, porque mi marido volvió como a las 6 de la mañana, que llegó de la casa de Felipe Camiroaga. Y de verdad, o sea, un tipo generoso, pero así lo mejor para su equipo. Mira. Lo mejor, o sea, un asado con mozos, con unos tragos, pero que mi marido no había visto nunca en su vida. Todo en la piscina, y nadie se quería bañar, porque si Camiroaga se bañaba iban a salir todos para atrás, pues entonces no quería a nadie, y todas las chiquillas enamoradas, porque guapo, sí, porque era así, todo el equipo enamorado de Felipe Camiroaga, o sea, mujeres y hombres, yo creo que todos lo amaban y lo idolatraban. Era muy buena onda. Súper humano. Un caso súper chiquitito, que de otro compañero mío del matinal, que su papá estaba súper enfermo y había estado meses en la clínica, y estaba súper preocupado porque no tenían cómo pagar la cuenta porque su papá ya lo habían dado de alta, pero era el tema que lamentablemente muchas familias se enfrentan, chuta, ¿y ahora cómo pagamos? Y entonces como que todo el equipo sabía que no tenían plata, entonces que él andaba súper cabizbajo, andaba súper preocupado, y ya, ¿cómo lo hacemos? Un día llega a la clínica este compañero de él y le dicen, ya, bueno, está todo ok, está todo listo, ya está todo arreglado. ¿Cómo pagado? ¿Pero cómo? Estamos hablando de millones de pesos. Desde el anonimato, desde que nadie sabía, ¿pero cómo que está pagado? Sí, está pagado. ¿Pero cómo? ¿Quién pagó esto? No, da lo mismo quién. Finalmente había sido Felipe Camiroaga quien se había puesto y había pagado toda la clínica del papá de un compañero del de trabajo. Increíble. Entonces por eso yo te digo, como que uno se lo imaginaba como una persona maravillosa, pero lo que hay detrás es aún mayor. ¿Sabes qué? Esa historia es preciosa, porque probablemente es la historia que más me emociona, y yo también la conocía, probablemente la historia que más me puede emocionar de Felipe, pero también se traducía esa actitud en pequeños gestos. Yo de esto doy fe porque también me tocó vivirlo. Los periodistas de farándula, cuando lo esperaban afuera del canal y todo, a mí me tocó. Para sacar la cuña, ¿a ti te tocó? A mí también. A mí también me tocó alguna vez. Muchas veces la gente en la casa veía que Felipe pasaba nomás, que no saludaba a nadie, que no quería nada, que no quería hablar. Pero que andaba con la maña. Que andaba con la maña. Pero muchas veces él paraba el auto, bajaba y yo, ya,
¿De qué güey me voy a preguntar ahora? Ya. ¿Para qué me querés, güey? ¿Me querés preguntar por la Fernanda? No me, güey. Era ese nivel de cercanía. Y después cuando las cámaras se prendían, ¡pum! Agarró todo, chao, y se iba. Sí. Yo me acuerdo cuando él era el entre comillas, amuleto de la Bibi Kreuzberger. Cuando la Bibi Kreuzberger inauguraba una temporada de su programa, resulta que lo invitaba siempre a su programa. Entonces lo llevaba al primer capítulo. ¿Qué es lo que hacía Camiroaga? Esperaba en el backstage para que se abriera la maniobra y él pudiera entrar al escenario. Y yo estaba haciendo mi primer backstage, por ahí por el año 2003, 2004, recién llegaba el de UCB al 13, y veo a Camiroaga y yo quedé sin palabras. O sea, para mí Camiroaga era el ídolo máximo. Entonces le digo, saca una entrevista. Y ven. ¿Qué querés saber? Y lo primero que le digo, ¿estás muy raja? Y me dice, estoy muerto, no doy más. O sea, estoy reventado, vengo de grabar una cuestión para una multitienda, para Ripley, y después no sé qué cuestión. Y yo le digo, ¿cuánto tiempo más te veía en esto? 10 años más. Sí, poco. Chao, me voy al campo, si yo no estoy ni ahí, ya lo he pasado la raja, estoy listo. Ya, me hace una entrevista así, y prendo la cámara y tomo actitud de animador. ¿Cómo está? Y súper contento, no sé qué. O sea, tenía la cercanía con un pendejo que no tenía por qué hablarme. O sea, súper simpático, súper cercano.